Texto narrado por Marco Vázquez. 4. Cadalsito estaba en el comedor, sentado a la mesa, los codos sobre ella, los libros delante. Estos eran tantos que el escolar se sentía orgulloso de ponerlos en fila, y parecía que les pasaba revista, como un general a sus unidades tácticas. Estaban los infelices tan estropeados, cual si hubieran servido de proyectiles en furioso combate. Las hojas retorcidas, los picos de las cubiertas dobladas o rotas, la pasta con pegajosa mugre. Pero no faltaba ninguno. En la primera hoja, una inscripción en letra vacilante que declaraba la propiedad de la finca, pues sería en verdad muy sensible que no se supiera que pertenecían exclusivamente a Luis Cadalso y Villamil. Este cogía uno cualquiera, a la suerte, a ver lo que salía. Contro, siempre salía la condenada gramática. Abríala con prevención y veía las letras hormiguear sobre el papel iluminado por la luz de la lámpara colgante. Parecía un mosquito revoloteando en un rayo de sol. Cadalso leía algunos renglones. ¿Qué es adverbio? Las letras de la respuesta eran las que se habían propuesto no dejarse leer, corriendo y saltando de una margen a otra. Total, que el adverbio debía ser una cosa muy buena, pero Cadalsito no lograba enterarse de ello claramente. Después leía páginas enteras, sin que el sentido de ellas penetrara en su espíritu, que no se había desprendido aún del asombro de la visión, ni se le había quitado el malestar del cuerpo, a pesar de haber comido con tanta gana. Y como notase que al fijar la atención en el libro se ponía peor, tuvo por buen remedio el ir doblando una a una las puntas de las hojas de la gramática, hasta dejar el pobre libro rizado como una escarola. En esto estaba cuando sintió que su abuelo salía del despacho. Se le había apagado la luz por falta de petróleo, y aunque no escribía, la oscuridad le lanzó de su guarida hacia el comedor. En este y en el pasillo se paseó un rato el infeliz hombre, excitadísimo, hablando solo y dando algunos tropezones, porque la desigualdad y en algunos puntos agujereada estera no permitía el paso franco por aquellas regiones. Otras noches que se quedaban solos abuelo y nieto, aquel le tomaba las lecciones, repitiéndoselas y fijándoselas en la memoria. Aquella noche, Villamil no estaba para lecciones, lo que agradeció mucho el pequeño, quien por el bien parecer empezó a desdoblar las hojas del martirizado texto, planchándolas con la palma de la mano. Poco después, el mismo libro fue blando cojín para su cabeza, fatigada de estudios y visiones, y dejándola caer, se quedó dormido sobre la definición del adverbio. Villamil decía: «Esto ya es demasiado, Señor Todopoderoso. ¿Qué he hecho yo para que me trates así? ¿Por qué no me colocan? ¿Por qué me abandonan hasta los amigos en quienes más confiaba?» Tan pronto se abatía el ánimo del cesante sin ventura, como se inflamaba, suponiéndose perseguido por ocultos enemigos que le habían jurado rencor eterno. «¿Quién será? ¿Pero quién será el danzante que me hace la guerra? Algún ingrato, quizá, que me debe su carrera». Para mayor desconsuelo, se le representaba entonces toda su vida administrativa, carrera lenta y honrosa en la península y ultramar, desde que entró a servir allá por el año 41, y cuando tenía 24 de edad, siendo ministro de Hacienda el señor Surrá. Poco tiempo había estado cesante, antes de la terrible crujía en que le encontramos. 4 meses en tiempo de Bertrand de Lis, 11 durante el bienio, 3 y medio en tiempo de Salaverría. Después de la Revolución pasó a Cuba y luego a Filipinas, en donde le echó la disentería. En fin, que había cumplido 60 años, y los de servicio, bien sumados, eran 34 y 10 meses. Le faltaban 2 para jubilarse con 4/5 del sueldo regulador, que era el de su destino más alto, jefe de administración de tercera. ¡Qué mundo este! ¡Cuánta injusticia! Y luego no quieren que haya revoluciones. No pido más que los 2 meses para jubilarme con los 4/5. Sí, señor. En lo más vivo de su soliloquio, vaciló y fue a chocar contra la puerta, repercutiendo al punto para dar con su cuerpo en el borde de la mesa, que se estremeció toda. Despertando sobresaltado, oyó Luis a su abuelo pronunciar claramente al incorporarse estas palabras, que le parecieron lo más terrorífico que había oído en su vida. «Con arreglo a la ley de presupuestos del 35,
modificada el 65 y el 68. —¿Qué, papá? —dijo espantado. —Nada, hijo. Esto no va contigo. Duérmete. ¿No tienes ganas de estudiar? Haces bien. ¿Para qué sirve el estudio? Mientras más burro sea el hombre, mientras más pillo, mejor carrera hace. Vamos a la cama, que es tarde. Villamil buscó y halló una palmatoria, mas no le fue fácil encontrar vela que encender en ella. Por fin, revolviendo mucho, descubrió unos cabos en la mesa de noche de pura, y encendido uno de ellos, se dispuso a acostar al niño. Este dormía en la alcoba de Milagros, que estaba en el mismo comedor. Había en aquella pieza un tocador del tiempo de Vivan las Caenas, una cómoda jubilada con los 4/5 de su cajonería, varios baúles y las 2 camas. En toda la casa, a excepción de la sala, que estaba puesta con relativa elegancia, se revelaba la escasez, el abandono y esa ruina lenta que resulta de no reparar lo que el tiempo desluce y estraga. Empezó el abuelo a desnudar a su nieto, y le decía: «Sí, hijo mío, bienaventurados los brutos, porque de ellos es el reino de la administración». Y le desabrochaba la chaqueta, y le tiraba de las mangas con tanta fuerza, que a poco más se cae el chico al suelo. «Hijo mío, ve aprendiendo para cuando seas hombre. Del que está caído nadie se acuerda, y lo que hacen es patearle y destrozarle para que no se pueda levantar. Figúrate que yo debiera ser jefe de administración de segunda, pues ahora me tocaría ascender con arreglo a la ley de Cánovas del 76. Y aquí me tienes pereciendo. Llueven recomendaciones sobre el ministro y nada. Se le dice: «Vea usted los antecedentes» y nada. ¿Tú crees que él se cuida de examinar mis antecedentes? Pues si lo hiciera. Todo se vuelve promesas, aplazamientos. Que espera una ocasión favorable, que ha tomado nota preferente. En fin, las pamplinas que usan para salir del paso. Yo, que he servido siempre realmente, que he trabajado como un negro. Yo que no he dado el más ligero disgusto a mis jefes. Yo, que estando en la secretaría, allá por el 52, le caí en gracia a don Juan Bravo Murillo, que me llamó un día a su despacho y me dijo: «Lo que callo por modestia. Ah, si aquel grande hombre levantara la cabeza y me viera cesante». Yo, que el 55 hice un plan de presupuestos que mereció los elogios del señor don Pascual Madoz y del señor don Juan Bruil, plan que en 20 años de meditaciones he rehecho después, explanándolo en 4 memorias que ahí tengo. Y no es cosa de broma. Supresión de todas las contribuciones actuales, sustituyéndolas con el Income Tax. Ah, el Income Tax. Es el sueño de toda mi vida, el objeto de tantísimos estudios y el resultado de una larga experiencia. No lo quieren comprender y así está el país. Cada día más perdido, más pobre, y todas las fuentes de riqueza secándose, que es un dolor. Yo lo sostengo. El impuesto único, basado en la buena fe, en la emulación y en el amor propio del contribuyente, es el remedio mejor de la miseria pública. Luego, la renta de aduanas, bien reforzada, con los derechos muy altos para proteger la industria nacional. Y por último, la unificación de las deudas, reduciéndose a un tipo de emisión y a un tipo de interés. Al llegar aquí, Villamil tiró con tanta fuerza de los pantalones de Luis que el niño lanzó un «ay», diciendo: «Abuelo, abuelo, que me arrancas las piernas». A lo que el irritado viejo contestó secamente: «Por fuerza tiene que haber un enemigo oculto, algún trasto que se ha propuesto hundirme, deshonrarme». Por fin, Luis quedó acostado. Había costumbre de no apagarle la luz hasta mucho después de dormido, porque le daban pesadillas, y despertándose con sobresaltos se espantaba de la oscuridad. En vista de que el primer cabo de vela se apagaba, encendió otro el abuelo, y sentándose junto a la cómoda, se puso a leer la correspondencia que acababan de echar por debajo de la puerta. En su febril trastorno, el desventurado buscaba ansioso las noticias del personal, y por una fatal puntería de su espíritu, encontraba al instante las noticias malas. «Ha sido nombrado oficial primero en la dirección de impuestos el señor Montes. Real decreto concediendo a don Basilio Andrés de la Caña los honores de jefe superior de administración. Esto es escandaloso. Esto es el delirium tremens del polaquismo.
Ni en las cabilas de África pasa esto. Pobre país, pobre España. Se ponen los pelos de punta pensando lo que va a venir aquí con este desbarajuste administrativo. Es buena persona, Basilio, pero si ayer, como quien dice, le tuve de oficial cuarto a mis órdenes. Tras de la pena venía la esperanza. Pronto se hará la combinación de personal con arreglo a la nueva plantilla de la Dirección de Contribuciones. Dícese que serán colocados varios funcionarios inteligentes que os se hallan cesantes. Las miradas de Villamil bailaron un instante sobre el papel, de letra en letra. Los ojos se le humedecieron. ¿Iría él en aquella combinación? Cabalmente, los amigos le recomendaban al ministro en aquella campaña fatigosa. Proponíanle para la próxima jornada. «Dios mío, si iré en esa bendita combinación. ¿Y cuándo será? Me dijo Pantoja que sería cosa de 3 o 4 días». Y como la esperanza reanimaba todo su ser dándole un inquieto hormigueo, lanzóse al dédalo oscuro de los pasillos. «La combinación, la plantilla nueva, dar entrada a los funcionarios inteligentes, y además de inteligentes, digo yo, identificados con... Dios mío, inspírales. Mete todas sus luces dentro de esas molleras. Que vean claro, que se fijen en mí, que se enteren de mis antecedentes. Si se enteran de ellos, no hay cuestión. Me nombran. ¿Me nombrarán? No sé qué voz secreta me dice que sí. Tengo esperanza. No quiero consentirme ni entusiasmarme. Vale más que seamos pesimistas, muy pesimistas, para que luego llegue lo contrario de lo que se teme. Observo yo que cuando uno espera confiado, ¡pum!, viene el batacazo. Ellos que siempre nos equivocamos. Lo mejor es no esperar nada, verlo todo negro, negro como boca de lobo. Y entonces de repente, ¡pum!, la luz. Sí, Ramón, figúrate que no te dan nada, que no hay para ti esperanza. A ver si creyéndolo así, viene la contraria. Porque yo he observado que siempre sale la contraria. Y en tanto mañana moveré todas mis teclas, y escribiré a unos amigos, y veré a otros, y el ministro. Ante tantas recomendaciones. Dios mío, qué idea. ¿No sería bueno que yo mismo escribiese al ministro? Al decir esto, volvió maquinalmente a donde Cadalsito dormía, y contemplándole, pensó en las caminatas que tenía que dar el día siguiente para repartir la correspondencia. ¿Cómo se encadenó esto con las imágenes que en el cerebro del niño determinaba el sueño? No puede saberse. Pero ello es que mientras el abuelo le miraba, Luis, profundamente dormido, estaba viendo al mismo sujeto de barba blanca. Y lo más particular es que le veía sentado delante de un pupitre en el que había tantísimas cartas, que no bajaban, según Cadalsito, de un par de cuatrillones. El señor escribía con una letra que a Luis le parecía la más perfecta cursiva que se pudiera imaginar. Ni don Celedonio, el maestro de su escuela, la haría mejor. Concluida cada carta, la metía el Padre Eterno en un sobre más blanco que la nieve, lo acercaba a su boca, sacaba de ésta un buen pedazo de lengua fina y rosada, para humedecer con rápido pase la goma, cerraba, y volviendo a coger la pluma, que era, cosa más rara, la de Mendizábal, y mojada, por más señas, en el mismo tintero, se disponía a escribir la dirección. Mirando por encima del hombro, Luisito creyó ver que aquella mano inmortal trazaba sobre el papel lo siguiente: B.L.M. al excelentísimo señor ministro de Hacienda, cualisquiera que sea. Su seguro servidor, Dios.